¿Por qué necesitábamos que Jesús muriera por nosotros y no otra persona? ¿Qué implicaba que necesitáramos que fuera Él? Lo primero que vamos a hacer es ver Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que el pecado es una deuda. ¿Y qué me dice aquí Hebreos en el capítulo 7, versículo 22? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué me está diciendo esto? Que Jesús, sabiendo que teníamos una deuda mundial, porque no solamente murió por ti y por mí, sino por todo el mundo, Él saldó la deuda con su sacrificio por cada uno de nosotros. Esa deuda que debíamos de pagar con nuestra vida, porque el pecado se pagaba con nuestra vida o con nuestra sangre. Él dijo, yo me meto, yo no quiero que Elizabeth lo haga, yo me meto, yo soy fiador, yo me hago responsable. Por ti y por mí se hizo responsable. Ahora, ¿por qué no se hizo otro sacrificio como lo hacían antes con los becerros, con los animales? Porque dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Era tanta ya el desastre que había que ya los animales no podrían cubrir ni limpiar los pecados. Era necesario que viniera Jesús, porque entre otras cosas necesitábamos que el sacerdote estuviera limpio. ¿Y qué pasaba? Que dice, por lo cual tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, porque Él es el sumo sacerdote, nos convenía que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y hago un paréntesis. Usted dirá, ay, pero Jesús estuvo con publicanos, etcétera, etcétera. Sí, pero Él no estuvo con ellos para volverse pecadores, estuvo con ellos para cambiarlos y transformarlos. Cierro paréntesis. Dice el 27. Dice que no tiene necesidad cada día el sumo sacerdote, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios deseos y después por los del pueblo. Necesitábamos que el sacerdote fuera limpio, sin mancha. En la Escritura dice que Jesús no fue hallado palabra de engaño y mucho menos pecado. Necesitábamos ese mediador, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido con mejores promesas. Cada vez que una persona peca aquí en la tierra, Jesús se mete como fiador y dice, esta es mi sangre, yo pago. Perdónalo, Señor, perdónalo. Y que no necesitamos la sangre de los machos cabríos, sino que con su misma sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque ese es otro dato, que los sacerdotes eran reemplazados por lo que debían morir, pero Jesús murió y resucitó. Es decir, que esa deuda está saldada eternamente. No solamente vino a salvarnos, sino a hacernos parte de su familia y con ello una herencia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, pagar los pecados con muerte, Él lo hizo por nosotros y dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos una herencia eterna. Somos coherederos con Cristo, somos hermanos de Cristo. No se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, el nombre de Dios. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Vino a destruir ese imperio de la muerte. Una vez que creemos en Él, somos salvos y por medio de Él somos justificados. Y dice, debía ser semejante a nosotros, debía ser carne como nosotros para padecer lo mismo que nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién más como alguien que ya pasó y venció puede ser maestro? ¿Quién más pasando los niveles puede enseñarte a ti? ¿Qué nos enseñó? Que estando en nuestro propio cuerpo, siendo iguales que nosotros, si permanecemos en comunión, en oración y en ayuno con Dios, podemos vencer nuestros propios deseos, nuestras propias tentaciones, podemos hacer mayores cosas que las que Él hizo, como nos los prometió cuando ascendió y nos dejó al Espíritu Santo. Ahora, ¿en dónde vemos esa eterna deuda saldada? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, Jesús, para todos los que le obedecen. Eterna salvación para los que le obedecen. No como que, hello, me salvas hoy, voy y peco otra vez deliberadamente. No, Señor, para los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios y Él se ganó esa nominación.
Porque miren lo que dice aquí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, hablando de Dios, fue oído a causa de su temor reverente, es decir, él le tenía respeto a Dios y era obediente. Y aunque era hijo, aunque era Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nos enseñó que aun siendo hijo, él obedeció, él se bautizó y seguía los pasos de obediencia. Debemos ser como él y aprender que nosotros debemos obedecer a Dios porque él es nuestro papá. Nosotros somos sus hijos. Cuando creemos en Jesús nos convertimos en sus hijos y lo que menos él espera, lo más básico es que lo obedezcamos, que estemos agradecidos y que, como dice aquí, nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones, la mala conciencia, lavados nuestros cuerpos, mantengámonos firmes sin fluctuar, considerándonos unos a otros, estimulándonos en amor, congregándonos, no como otros tienen por costumbre. Y aclara que el que pisotee la sangre de el Hijo de Dios, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ojo. Y otro dato curioso, los sacerdotes aquí se presentaban en un templo terrenal. Jesús, ese sacrificio que hizo, le permitió, dice la Escritura, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios directamente. O sea, debía ser Jesús o Jesús, más nadie podía lograr esa tarea. Lo mínimo que debemos hacer nosotros como creyentes es estar agradecidos con Jesús, obedecer a Dios y creer en sus escrituras, no dejarnos engañar de las cosas de este mundo, no dejarnos cegar. Y otra cosa que se me olvidaba, en Apocalipsis 12:10 dice que Satanás día y noche nos acusa. Primero te endulce el oído, te hace dudar de la palabra de Dios, te hace caer y luego va orondo allá al cielo a poner quejas de ti para que Dios te condene. Y ahí viene Jesús y se presenta y dice, yo pago la deuda. ¿Qué más tú quieres? En vez de decir, ¿por qué moriste por mí, Jesús? Di gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste por mí, porque por ti soy salvo hoy y mi generación. Eso sí, no te olvides de obedecer. Bendiciones.